Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a entrar al capítulo 18. Capítulo que nos va a mostrar algunas cosas bien interesantes y que van a ser el antecedente para la destrucción de Sodoma y Gomorra, que vamos a ver en el capítulo 19, Dios mediante, la clase siguiente. El capítulo 17, el capítulo anterior, nos ha mostrado en cierto sentido el cambio de nombre de Dios a Abraham, a Abraham, y a Sarai, a Sara. Nos ha mostrado también el pacto de la circuncisión y cómo Abraham, junto a Ismael y a los varones de su hogar, se circuncidan. Inmediatamente Dios había mostrado que esa era su voluntad con respecto al pacto que había hecho con Abraham. Hoy día vamos a ver algo que sucede aproximadamente en los primeros 3 meses luego del capítulo 17, porque una de las cosas que Dios le promete a Abraham es que en el transcurso del próximo año Sara va a dar a luz un hijo. Recordemos que Abraham quiso ayudar a Dios por influencia de Sara, con la ayuda también de la esclava Agar, y darle un hijo a Dios para cumplir supuestamente la promesa. Este hijo se llamó o se llama Ismael, pero Dios le rectifica que no ha sido así y que no iba a ser así, que Dios le iba a dar un hijo por medio de Sara, una mujer que es estéril y una mujer que no solamente ha sido estéril, sino que ahora es muy viejita. Hoy día vamos a ver en cierto sentido la visita de Dios nuevamente a Abraham junto a 2 ángeles. Y vamos a hablar un poco acerca de eso mientras vamos leyendo el capítulo. Quiero que entremos al capítulo 18 de una vez, para no quedarnos mucho introduciendo el texto, y leer de frente los primeros versículos. Vamos a ver qué nos cuenta Moisés mientras vamos leyendo. Dice lo siguiente: Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no apartes de este siervo tuyo, que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerza su corazón y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este su siervo. Y ellos dijeron: Haz todo y tal como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y poniéndolo ante ellos, se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Bueno, hacemos una pausa solo para decir y recontar lo que hemos leído. Una de las cosas que estamos viendo es que Abraham está en su tienda, está descansando en el calor del día, y de repente ve 3 varones. No sabemos realmente si Abraham inmediatamente entiende que es una visita celestial, que estos personajes son personajes celestiales, y uno de ellos, vamos a hablar a continuación, es Dios mismo. Realmente no sabemos si Abraham llega a discernir correctamente eso, aparentemente sí. Así que Abraham va y los recibe, los trae a su tienda, los quiere servir, habla con Sara para cocinar, habla con su siervo para matar a un becerro y los quiere servir. Quiere que ellos descansen, quiere que se laven los pies, quiere que ellos coman muy rico y los sirve. Y mientras Abraham está sirviendo a estos hombres y estos hombres están comiendo, vamos a ver que los hombres van a conversar con él algo bien interesante. Vamos a hablar en el transcurso de los siguientes versículos que la visita de estos 3 hombres en verdad es 2 ángeles que lo están visitando junto a la aparición del Cristo preencarnado. ¿A qué me refiero con eso? Uno de estos 3 personajes es Dios mismo. Los otros 2 son ángeles. ¿Cómo vamos a poder saber que son ángeles? Porque en el capítulo 19, en el próximo capítulo que vamos a ver Dios mediante mañana, vamos a ver que 2 de estos personajes que se van hacia Sodoma son mensajeros, son ángeles del Señor. Pero Abraham se va a quedar con uno que es Dios mismo. Esto se conoce como una cristofanía o como una teofanía, una aparición de Dios visiblemente en el Antiguo Testamento. Podríamos decir lo siguiente: Jesús
ha aparecido en el Antiguo Testamento muchas veces antes de su encarnación. Y acabamos de ver o estamos viendo una aparición de Jesús antes de hacerse hombre. Estamos viendo a Dios el Hijo apareciendo delante de Abraham. Y vamos a confirmar que es Dios el que está con ellos en los siguientes versículos. Vamos a ver, mientras ellos comen, mientras Abraham los está sirviendo, mientras Abraham los está observando, qué es lo que estos hombres, y en particular uno de ellos, le dice a Abraham. Vamos a volver al texto y vamos al versículo 9. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos de edad, avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, ¿después de haber envejecido, voy a tener placer? Si también mi señor está viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo, no me reí, más bien tuve miedo. Pero él dijo, no es cierto, tú te reíste. Bueno, acá dentro de la conversación hay varios detalles importantes. Primero, que estos tres hombres le preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Pero si se dan cuenta, no le preguntan dónde está Sarai, tu mujer. O sea, ellos ya conocen que el nombre de Sarai ha sido cambiado a Sara. ¿Quiénes saben eso? Solamente Dios y solamente Abraham y su familia, nadie más. Pero estos personajes muestran un conocimiento más allá del que una persona común y corriente podía tener. O sea, ellos saben que ahora esta mujer se llama Sara. Le preguntan dónde está Abraham y el que está hablando principalmente es uno de ellos. Y Abraham le dice, bueno, está en la tienda, está cocinando, está alisando todo, está quizás limpiando las cosas después de haberlos servido a ustedes. Y este hombre que está hablando con Abraham le dice, en el tiempo preciso yo vendré y Sara va a tener un hijo, como te lo prometí. Si se dan cuenta, esta afirmación es una afirmación divina, está hablando como si fuera Dios, porque es Dios, es el Señor el que está hablando delante de Abraham. Ahora, acá hay algo bien importante. Abraham, en el capítulo 17, se le dio o él recibió nuevamente esta promesa de que él iba a tener un hijo, pero ahora específicamente por medio de Sara. Pero acá nuevamente Dios le vuelve a reafirmar la promesa. El propósito de reafirmarle la promesa es que Sara escuche. En el capítulo anterior Sara no escuchó la promesa de Dios específica de que por medio de Sara iba a venir el descendiente y que su descendencia iba a crecer abundantemente. Este descendiente se va a llamar Isaac. Ahora, una cosa importante para aplicar esta mañana dentro de esta lectura es que a Dios le encanta repetir las promesas que Él le hizo a Abraham o que Él le hace a sus siervos en el transcurso de la historia. Dios ya le había prometido a Abraham la promesa de tener un hijo, pero constantemente se la ratifica, se la repite, se la repite, se la repite. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros somos olvidadizos. Y acá viene la primera aplicación para nosotros. Es importante repasar, recordar, leer las promesas de Dios constantemente para nuestra vida. Porque nosotros somos torpes, porque nosotros somos olvidadizos, porque a veces la tormenta nos guía a olvidar las promesas de Dios que son firmes y amén en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios siempre en su palabra constantemente repite sus promesas para que constantemente nosotros las escuchemos. Así que lección para nosotros esta mañana, repasa, repite, vuelve a leer las promesas de Dios y hazlas tuyas. Porque en Cristo Jesús, si tú has creído en Jesús como tu Dios y Salvador, todas las promesas son hechas para ti. Son sí y amén en Cristo Jesús. Así que eso es algo importante. Y eso nos llevaría a una lección que se deriva de esa. Y es la siguiente. Pasa tiempo diariamente en la palabra de Dios. No dejes de pasar tiempo en la palabra de Dios. No dejes de pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Es vital, es crucial para tu vida y para tu caminar con el Señor que conozcas su palabra y que constantemente la leas. Hay personas que pueden decir, Horacio, pero yo ya me leí toda la Biblia.
Suficiente con eso, ¿para qué la voy a tener que volver a leer? En este momento estamos viendo por qué es importante que la vuelvas a leer, por qué es importante que constantemente, quizás un evangelio que ahora leíste 10 veces, lo vuelvas a leer una 11ª vez. Porque somos olvidadizos, porque las tormentas nos olvidan las promesas de Dios y es importante para nosotros recordarlas y tenerlas frescas en nuestra cabeza constantemente. No solo las promesas de Dios, sino las verdades de Él, y a veces Dios nos va a revelar cosas nuevas mientras vamos leyendo su palabra. No porque no estén ahí esas verdades, sino porque nosotros no le hemos prestado atención. Eso es importante de entender. Ahora, cuando Dios le repite esta promesa a Abraham de que por medio de Sara va a haber un hijo en el siguiente tiempo, una de las cosas que pasa, a diferencia de Abraham, es que Sara se ríe. Pero Sara se ríe de incredulidad. Sara dice, ya estoy vieja. O sea, es imposible de que yo vuelva a tener placer con mi señor Abraham y que tengamos un hijo. O sea, yo soy una viejita, yo he sido estéril toda mi vida. O sea, ¿qué está hablando? ¿No? O sea, se ríe, pero de incredulidad. A diferencia de la risa de Abraham en el capítulo anterior, que fue una risa de sorpresa. ¿No? ¿Qué? Señor, ¿me vas a dar un hijo? Viva delante de ti Ismael, Señor, tenemos un hijo, te quisimos ayudar y aquí está Ismael. Pero Dios le dice, no, por medio de Sara te voy a dar un hijo, Abraham. Pero la risa de Abraham fue una risa de sorpresa, de emoción. La risa de Sara es una risa de incredulidad. No puedo entender, no puedo creer que Dios vaya a hacer eso. O sea, se está burlando de mí en buena cuenta, ¿no? Y por eso, Dios que está afuera con los 2 ángeles conversando con Abraham, dice, ¿por qué Sara se rió? Y Sara se ve atrapada y miente, ¿no? Dice, no, yo no me reí. Y Dios le dice, sí te reíste. Pero me encanta porque en esta parte también Dios remarca algo que deberíamos subrayar. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice el Señor. O sea, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Acaso hay algo imposible para mí? O sea, no hay nada imposible para mí. Y esa es una verdad que debe calar en nuestros huesos. No hay nada imposible para Dios. Si tú estás con alguna petición, en alguna situación difícil, clama al Señor y Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 va a dejarlo claro. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? O sea, si tú estás en una situación difícil en tu vida, en este momento, clama a Él. No hay nada imposible para Él. Tienes que entenderlo así. Quizás quieres dirección, quizás quieres sabiduría, quizás quieres provisión, etcétera, etcétera. Clama al Señor, no hay nada imposible para Él. No dudes, persevera en oración. Sara acá duda. Y el Señor le remarca, Sara, no deberías haberte reído de esa manera. No, no me reí, sí te reíste. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Si yo quiero que tú tengas un hijo a los 200 años, lo vas a tener. Punto, se acabó. Para mí no hay nada imposible. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta y se va a cumplir sí o sí. Así que eso es una verdad también para nosotros. No dudemos del poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Así que clama a Él y Él te responderá. Y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Continuemos ahora con la lectura y veamos qué sucede después de esta conversación. Abraham ha sido ratificado en la promesa que Dios le hizo, que le va a dar un hijo por medio de Sara. Sara en cierto sentido ha sido corregida, pero a través de esta corrección tenemos una lección importante. No hay nada imposible para Dios. Y el nombre del hijo va a ser Isaac. El nombre Isaac en hebreo es más o menos como Yitzhak, que significa risa. Abraham se rió y Sara se rió. Por lo tanto, su hijo se va a llamar Risa, Isaac. Vamos a leer a continuación qué es lo que el texto nos sigue diciendo. Vayamos al versículo 16. Aquellos varones se fueron de allí y miraron en dirección a Sodoma. Abraham los acompañaba. Entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor, y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Entonces el Señor le dijo, puesto que el clamor de Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allí adentro?
lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió: si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro a 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Abraham replicó y dijo: aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Por faltar esos 5 destruirás toda la ciudad? Y el Señor dijo: no la destruiré, si encuentro solo 45. Abraham volvió a hablarle y dijo: tal vez solo se hallen 40. Y el Señor respondió: aún por esos 40 no lo haré. Abraham insistió: espero que mi Señor no se enoje si sigo hablando, pero tal vez solo se encuentran 30. Y el Señor respondió: aún si encuentro 30, no lo haré. Abraham dijo: aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, tal vez solo se encuentren 20. Y el Señor contestó: aún por esos 20 no la destruiré. Pero Abraham volvió a decir: espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más, pero tal vez se encuentren solo 10. Y el Señor respondió: aún por esos 10 no la destruiré. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham volvió a su lugar. Bueno, el capítulo termina de una manera bien interesante. Cuando termina la comida, la conversación con respecto a Sara, con respecto a la promesa de tener un hijo, se están yendo, los dos hombres, los dos ángeles, parten hacia Sodoma, y una de las cosas que Dios dice es: ¿acaso voy a encubrirle algo a Abraham? Si de él voy a hacer una nación grande, de él va a venir el descendiente, todos van a ser bendecidos en Abraham. Así que Abraham va a ser, en cierto sentido, el padre de la nación de Israel, va a ser el padre de la fe. Él va a enseñar, en cierto sentido, a que las personas de su descendencia caminen por mis caminos, valga la redundancia. Y una de las cosas que Dios le cuenta a Abraham es: mire, el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado a mi presencia. Ya la maldad de ese pueblo ha llegado a su colmo. Así que, en cierto sentido, voy a ir y a supervisar qué es lo que está pasando ahí y voy a juzgar a la nación. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 19. Pero lo que hace Abraham me parece hermoso, ¿no? Abraham intercede. Abraham sabe de que la oración es poderosa. Así que Abraham empieza a clamar al Señor: Señor, por favor, si tú eres el juez justo, ¿cómo vas a juzgar a los justos con los injustos? O sea, si hay 50 justos en la ciudad, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor le dice: no, Abraham, si hubieran 50 justos en la ciudad, yo no destruiría la ciudad injusta por estos 50 justos. Y Abraham empieza a bajar, ¿no? De 10 en 10. Primero va de 50 a 45, de ahí a 40, de ahí a 30, de ahí a 20 y de ahí a 10, ¿no? Y Abraham constantemente. Y Dios en todo momento le dice: yo no destruiría esa ciudad por amor a los 10 justos. Y al final se terminan despidiendo. Quiero acabar este tiempo en este capítulo con varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la oración. Abraham entiende que clamar al Señor, interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra, y sobre todo porque él sabe que Lot y su familia viven ahí, es importantísimo. La oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Abraham, en cierto sentido, ya no sigue bajando la cifra porque ya sabe que Dios no va a juzgar al justo con el injusto. Así de sencillo, a él ya le quedó claro eso. Pero, como nosotros vamos a ver en el capítulo 19, no van a haber ni siquiera 10 justos en la ciudad de Sodoma. Por lo tanto, lo que va a hacer Dios es quitar a la familia de Lot de en medio de Sodoma para destruir Sodoma y Gomorra. Eso es lo que va a suceder en el capítulo 19. Y una de las cosas que me viene a la mente en este momento es que un principio que nosotros encontramos desde el primer libro de la Escritura es que cuando Dios derrama su ira sobre la tierra, y en específico sobre Sodoma y Gomorra, nunca va a derramar su ira sobre el justo. Nunca va a derramar su ira sobre el justo y el injusto al mismo tiempo. Él o va a perdonar, o va a tolerar, o va a soportar la maldad de este pueblo por amor a los justos que viven ahí, o dos, va a sacar a los justos de en medio. Y eso es algo que es consistente a la luz de toda la Escritura. Dios no puede juzgar y derramar su ira al injusto junto con el justo. Por lo tanto, lo va a sacar de en medio. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que a la luz de toda la Escritura va a llegar un momento en la historia, que está descrito en su mayoría en el libro de Apocalipsis, donde Dios
va a derramar su ira sobre la tierra. Una de las cosas que vemos a la luz de la Biblia también es que la maldad del hombre llega a un colmo. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero va a llegar el momento de la ira. Pero acá tenemos una promesa, que el Señor nunca va a derramar su ira cuando el justo está presente. En otras palabras, para que el Señor derrame su ira sobre la tierra, nosotros tenemos que ser sacados de en medio. Y eso es lo que se conoce tradicionalmente en estos últimos tiempos como el rapto de la iglesia. Una de las promesas que nosotros tenemos es que el justo no va a pagar con el injusto. Y si nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por su muerte y su resurrección, sabemos que la ira de Dios nunca va a caer sobre nosotros porque Jesús ya la recibió por nosotros. Así que sí, viene un tiempo de ira, pero el principio de este final del capítulo es importante. Nosotros no estamos para la ira. Nosotros vamos a tener que ser sacados de en medio para que Dios derrame su ira sobre la tierra. Y ese principio es muy importante de entender. Porque a veces converso con algunos amigos, algunas personas, y me dicen, bueno, al final, el entendimiento de si nosotros vamos a pasar por la ira de Dios o no, va a depender de cada uno. Sí, les digo, al final es un tema quizás de debate. Al final lo sabremos cuando el Señor venga. Pero la forma en la que uno vive, entendiéndolo de una forma o de otra, varía radicalmente. Conozco por primera mano a una persona que ya está preparando y quiere construir una casa y un búnker porque piensa que va a pasar la tribulación. Y es una persona que conozco de cerca, o sea, no es una persona que quizás me la han contado y vive en otro país o en otro lugar. Es algo que sucede en la zona donde vivo. Y es una persona que tiene ese entendimiento. Por lo tanto, su forma de vivir es completamente distinta a la de una persona que sabe que el justo no va a pagar con el injusto y que el Señor va a venir por nosotros. Y los que tenemos ese entendimiento podemos decir claramente, ven Señor Jesús. Podemos caminar en el día a día tranquilos, sirviendo al Señor, clamando a Él, siendo luz y sal, sabiendo que en su tiempo el Señor nos sacará de en medio. Así que tenemos esa esperanza. Y es una forma completamente distinta de vivir cuando entiendes este principio. Sí, el Señor va a juzgar el mundo, pero nosotros no vamos a estar presentes en ese momento. Y eso es importante de entender. Así que, repasando para terminar, porque ya culminamos nuestro tiempo de 20 minutos aproximadamente, las promesas de Dios son importantes recordarlas. Recuerda las promesas de Dios, visítalas cada día, no dejes de pasar tiempo en la palabra de Dios. Entiende y recuerda que para Dios no hay nada imposible y que Él nunca va a juzgar al justo con el injusto. Y que la única forma en que nosotros podemos ser justos no es por nuestras obras. Porque por más buenas obras que tú hagas, sigues siendo injusto. Tú eres injusto o injusta, yo soy injusto. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por lo tanto, la única forma de obtener justicia, de ser justos, de ser declarados justos, es si ponemos nuestra fe en Jesús. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él hace un intercambio. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el que nos declara justos por medio de la fe en Él. Así que es importante que tú tomes la decisión de creer y reconocer a Jesús como tu Dios y Salvador. En el momento que tú lo hagas, tú vas a ser justo, vas a ser justa. Y por lo tanto, la ira de Dios no va a caer nunca sobre ti, porque Jesús ya la cargó en tu lugar. Así que es importante entender estas verdades esta mañana. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si algo no se entendió del capítulo 18, déjenmelo saber en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.